Si estás viviendo en Alemania o pensás venir a trabajar, hay algo que tenés que saber y que tenés que tener muy claro: los tipos de contrato. Porque no es lo mismo trabajar a tiempo completo que tener un mini job o hacerlo a tiempo indeterminado. Cada contrato tiene sus reglas, límites y protecciones diferentes. En este video te explico de forma simple, directa, qué significa cada tipo de contrato, cómo te afecta, qué ocurre cuando estás enfermo, si te pagan las horas o no te las pagan. Vamos a empezar por los 4 contratos más comunes. Tenemos el Vollzeit, que sería el contrato a tiempo completo, el Teilzeit, que sería el contrato a tiempo parcial, el minijob y el Werkstudent. El contrato Vollzeit es el contrato más estándar que vas a encontrar. Se refiere al trabajo a tiempo completo, normalmente con 40 horas por semana, aunque puede variar un poco según la empresa o el convenio colectivo. A veces puede ser de 38, a veces de 39 horas. La ventaja de este contrato es que tenés todos los derechos laborales y sociales: seguro de salud, seguro de desempleo, seguro de pensión. Además, tienes protección por enfermedad. Es decir, si te enfermas, el empleador tiene el deber de pagarte las primeras 6 semanas que estés enfermo. Por eso muchas veces ocurre que en Alemania, cuando te enfermas o cuando una persona se enferma en el lugar de trabajo, generalmente ves que no se suple con otro trabajador, ya que de igual manera, aunque esa persona no vaya al trabajo por estar enferma, igualmente el empleador está pagando su sueldo íntegramente, y esto lo va a tener que hacer durante 6 semanas. Ya después, quien paga el salario de este trabajador vendría siendo la Krankenkasse, pero ya en esta situación lo suele hacer con una cantidad entre el 70 o el 75% del salario de ese empleado. Pero esto vendría a ocurrir después de las 6 semanas. Antes es el empleador el que se hace cargo. Otra cosa importante en este tipo de contrato es que las horas están garantizadas. Es decir, tú trabajas 40 horas y esas 40 horas te las van a tener que pagar mensualmente. Es decir, el contrato establece que aunque no las trabajes, el empleador está obligado a pagarlas. ¿Qué es lo que normalmente hace? Supongamos que en un mes no cumpliste con todas las horas. Bueno, el empleador tiene esto en una lista y sabe que para el mes siguiente tú tienes horas que le debes y puedes hacer esas horas en ese mes. Pero siempre tu sueldo va a ser el mismo, hagas o no hagas las horas. El empleador tiene la obligación contractual. Luego tenemos el Teilzeit o contrato a tiempo parcial, el cual puede ser por 20, 25, 30 horas semanales y también te da acceso a todos los seguros: salud, desempleo, enfermedad, vacaciones. La clave está en cómo está redactado ese contrato. Si, por ejemplo, en tu contrato dice que el empleador tiene que cumplir mínimo con darte 30 horas semanales de trabajo, entonces es un contrato donde se te garantizan las horas. Es decir, que haya o no haya trabajo, o vayas o no vayas a trabajar, el empleador tiene la obligación de pagarte tu sueldo íntegro. Es decir, por ejemplo, si llegaron a un acuerdo en que vas a trabajar 30 horas por semana, es decir, al mes 120 horas, y tú hiciste, digamos, al mes en lugar de 120, hiciste 100, el empleador igualmente está obligado a pagarte las 120 horas en su totalidad, porque lo dice el contrato y está establecido como obligatorio. Pero tienes que tener mucho cuidado, porque también en estos contratos del Teilzeit hay párrafos donde se establece que el empleador no está obligado a darte todas las horas, y entonces en este caso tu salario no siempre va a ser el mismo. Siempre va a depender de si cumples o no cumples con las horas. Por eso lo que yo más te recomiendo es que leas tu contrato antes y que siempre trates de tomar un contrato, en caso de que sea Teilzeit, donde se garantice que tú vas a hacer todos los meses las 120 horas, o en su defecto que aunque no las hagas se te van a pagar. Así, de esta manera sabes mensualmente con cuánto dinero cuentas, y no es que en un mes cuentas con tanto y en un mes cuentas con otra cantidad, y de esta manera se te dificulta mucho hacer planes, y más aún se te dificulta garantizar tu vida acá en Alemania. Luego tenemos el contrato de minijob, que es muy común entre estudiantes, personas mayores, personas que simplemente quieren hacer un poco más de horas. Desde 2025 lo máximo que puedes ganar con este contrato son 560 euros por mes. Este contrato implica más o menos una cantidad entre 30 y 40 horas al mes. Todo va a depender de a cuánto se te pague la hora de trabajo. Lo bueno de este contrato es que no tienes ningún tipo de deducción, no pagas impuestos, es decir, que esos 560 euros son exactamente la cantidad que vas a recibir mensualmente en tu cuenta bancaria, lo que es diferente al contrato Vollzeit o Teilzeit, donde se hacen las deducciones como el seguro de salud, el seguro de desempleo,
Otra cosa que tienes que tener en cuenta con el contrato de minijob es que es un contrato que no tiene horas garantizadas. Es decir, tú puedes tener un contrato, pero no se te garantiza que vayas a cumplir todas las horas. Es decir, normalmente puedes que las cumplas o puede que hagas menos horas y por ende recibas una cantidad menor de dinero. Además, también tienes que tener en cuenta que cuando estás enfermo no te van a cubrir, como ocurre con el caso de Tailside o Fallside. Generalmente lo que ocurre en la práctica con el contrato de minijob es que cuando te reportas enfermo simplemente dicen que no te asignaron turno y por ende no te tienen que pagar ningún dinero. Ten en cuenta que este contrato es por lo que trabajas, es exactamente lo que te van a pagar. Cuando no vayas simplemente no te pagan nada, así estés enfermo. Este tipo de contrato es bueno para combinarlo con otro tipo de contrato como el Tailside o Fallside y así poder hacer un poco más de dinero y lo mejor de todo que está libre de impuestos. Acá en este video te dejo cómo yo hago para tener un contrato Tailside y un contrato de minijob y sacar la mayor cantidad de dinero posible en este país. Luego tenemos el contrato para trabajar como estudiante, que es el Werkstudent. Este contrato es para quienes tienen una visa de estudiante o están en proceso de prepararse para entrar a la universidad. Como Werkstudent podés trabajar hasta 20 horas semanales durante el semestre y más durante las vacaciones. Durante las vacaciones puedes hacer hasta 40 horas semanales, pero tienes que tener en cuenta que estas vacaciones son las vacaciones oficiales, es decir, normalmente vas a necesitar una constancia donde establezca que son tu periodo de vacaciones y de esta manera el empleador te puede dar un contrato con más horas. Este tipo de contrato lo suelen aprovechar muchos estudiantes que están en la universidad o la gente que viene con la visa de preparación de estudios para ahorrar algo de dinero y mantenerse mientras aprenden el idioma o estudian en la universidad. Ahora hablaremos de los tipos de contrato en Alemania con respecto a si tienen fecha de vencimiento o no. Primero tenemos el contrato Befristet, que es un contrato con una fecha de vencimiento, es decir, en su cláusula ya dice cuándo se termina el contrato. Y luego tenemos el contrato Unbefristet, que es un contrato sin plazo, es decir, en sus cláusulas no dice cuándo se termina. Y lo que tienes que saber sobre este tipo de contratos, si eres una persona que está por venir a Alemania o que ya está en Alemania, o que está buscando un contrato para solicitar lo que es un permiso de residencia, tenga en cuenta que siempre va a ser mejor que consigas un contrato Unbefristet o un contrato sin plazo determinado, ya que en este tipo de contratos normalmente te van a dar la visa por un periodo de 4 años. En cambio, en el contrato Befristet o a plazo, donde se establece exactamente cuándo termina, generalmente ese tipo de contrato solo te va a garantizar que te den la visa por el tiempo de duración que tiene el contrato. Así que con respecto a lo que es extranjería Ausländerbehörde, lo mejor es que consigas un contrato Unbefristet. Como ves, en Alemania no se trata solo de trabajar, se trata de saber bajo qué condiciones trabajas, el tipo de contrato que firmas, determina tu seguridad económica, también determinas tus derechos y también saber si en caso de que te enfermes, si tienes algo que te garantice que estarás bien y que podrás recibir al menos un sueldo. Así que si firmas cualquier cosa, lee bien lo que firmas, lee bien tu contrato. Si necesitas ayuda, de verdad, infórmate, busca un abogado, busca en internet. Pero es necesario que siempre estés muy seguro de lo que firmas. Eso acá en Alemania es muy importante. Si te gusta el video, por favor dale like. Si conoces a algunas personas que vengan a Alemania, por favor compártelo. Y ya sabes, siempre revisa lo que firmas. Así que sin más que hacer referencia, me despido y nos vemos en el siguiente video.